En esta etapa de ser la cuidadora, es válido muchas emociones también. Todo es nuevo. Entonces aprendes sobre la marcha. Yo tuve la gran ventaja de tener ayuda, ¿no? Porque ya llegó un momento en que Pedro, yo no podía sola, entonces necesitaba ayuda, ¿no? Si tenía que llorar o sufrir o quejarme, trataba de no hacerlo frente a él, pero de que me quejaba, lloraba y sufría, lo hacía. Y mi mayor escape era, mi hija no vivía en Perú, entonces yo viajaba a verla, o por mi trabajo salía mucho de viaje, y esos eran mis escapes y esos eran mis salidas. Y regresaba renovada a seguir luchando, porque es una lucha diaria, ¿no? Sí. No solamente contigo, sino con la propia enfermedad. Y el cuidador, la cuidadora, también se desgasta. Sí, sí. ¿Cómo pasó en ti esto? Al principio, cuando te pasan cosas así tan duras como enfermedades, lo primero es a solucionar, ¿no? Para no sufrir. Y en ese torbellino, mientras estás solucionando, te olvidas de ti. Incluso yo me olvidé de mis hijos, especialmente el más chiquito, ¿no? O sea, yo le decía, no importa que no haya comida en la casa, Pedro es prioridad. Tu mente se vuelve cuidadora de la persona que amas con toda tu vida. Yo aconsejo que no olvidarse de sí, porque las esposas se olvidan de sí, o los esposos cuando tienen una esposa enferma, claro. Se olvidan de sí, y ya algunos, como yo, de ahí te encuentras, pero algunos nunca se encuentran. Al ser tan nuevo, ahora lo puedo hablar, ¿no? Me olvidé de mí, pero ya llegó un momento en que ya me acordé de mí, pero eso es lo que yo aconsejo desde el principio, y no está mal no olvidarse de uno. Bienvenidos a este episodio nuevo de Todos Sanamos. Yo soy Lisbeth Cuevas, psicóloga, psicoterapeuta. Gracias por acompañarnos en cada conversación, en cada historia también que escuchamos, y creo que todos aprendemos de cada invitado que viene aquí de una forma voluntaria, con el corazón abierto, sin ese temor a uno mismo, ¿no? Que no es tan fácil también lograr y compartir esos momentos difíciles, malas decisiones que uno va tomando, pero que al final estamos acá para poder compartirlos y que tú puedas llevarte un mensaje también de esperanza, de esa luz en medio de la oscuridad, de que a pesar de las adversidades que podamos estar viviendo, siempre hay una luz, un camino, una solución, porque nos tenemos que valer de otras experiencias para empujarnos y motivarnos a seguir adelante en esta vida que es de matices, que tiene sus momentos agradables y también desagradables, pero que en los momentos desagradables hay mucho, mucho que aprender. Hoy tengo una invitada muy guerrera, muy valiente, y que va a llevar mucho mensaje a ti de repente, que eres una esposa que está pasando un momento difícil con tu pareja, con tu esposo, y que a veces uno siente caer, siente hundirse, siente derrumbarse, pero que todo tiene un propósito, que de repente en el momento no lo vas viendo, y tampoco tan rápido después, poco a poco le vas encontrando un sentido. Hoy tengo de invitada a Cintia Martínez. Ella es, esposa de nuestro querido Pedro Suárez Vértiz. Ella también ahora es escritora. Ha escrito este libro, Esposo Mío, que lo puedes ya adquirir porque contiene pues episodios, me comentaba ella antes de empezar este episodio, momentos de ellos como pareja y que va a ayudarte a ti a identificarte muchísimo, estoy segura. Ella es empresaria, también es mamá, es amiga, es todos los roles que una mujer puede desarrollar dentro del ámbito familiar también. Bienvenida, Cintia, gracias por estar aquí en Todos Sanamos. Gracias, muchas gracias, feliz de estar aquí. Sí, qué bueno. Mira, justo te comentaba antes de empezar la grabación que tengo esposas que están viviendo en estos momentos el acompañamiento de alguna condición de sus esposos, y que es duro, ¿no? Como esposa es duro un proceso así, y me gustaría que tú nos compartas tu experiencia, cómo lo manejaste y también lo humana que ha sido en todo este proceso y que también es válido, ¿no? Pero antes, algo chiquitito, cuéntanos de ti. Tú te casaste joven, tengo entendido. Sí,
Ujú. Me casé a los 18 años, 18 conocí a años. Pedro a los 16. Ujú. Hemos estado juntos más de 30 años, casi 34 años. Y y mi vida se la dediqué a él, ¿no? A mí también, pero más que nada a él. Ajá, creciste acá en Lima, en la capital del Perú. Sí, nací en Lima. Ajá. No crecí en Lima, pero me he criado en Lima desde la adolescencia. Ujú. Ok, ¿dónde naciste? En Lima, pero me fui Perdón. fuera del Perú a Ah. hacer unos cuantos años de colegio a Estados Ya. Unidos, y luego regresé ya casi en la secundaria, terminando la primaria. Ajá. y ya vivo Ok, acá. hermanos. Tengo una hermana gemela, que es mi Mira, adoración, gemela. sí, Ujú. y una hermana mayor, que es el hermano hombre que nunca tuvimos porque nos protege a mí y mi hermana sobremanera. Mamá soltera, o sea, somos puras mujeres en mi casa, mis 3 hermanas y yo. Y de ahí vienen ya las abuelas, mujeres para arriba, ¿no? Es un Ujú. matriarcado esto. Mira, puras mujeres. Sí. ¿Y tu papá? Mi papá no se separaron cuando yo era muy joven Ujú. de mi mamá, entonces no tenemos mucha relación. Ujú. O sea, desde que la separación se dio. Sí, desde no ha muy habido- chiquitas, tengo poco recuerdo. Entonces, no tengo relación con él. Ujú. ¿Y en la pubertad, adolescencia, tuviste enamorados? Sí, tú sabes que yo estuve con Pedro desde los 16, y yo creo que eso tiene que ver de todas maneras, en el buen sentido, por la falta de paternidad. Y Barbie, mi hermana gemela, sigue casada con Álvaro, estuvo con él desde los 13. Yo 16 y Barbie 13. Ah, mira. Barbie mi gemela. Ajá. Entonces, yo creo que esa ausencia paternal definitivamente ha tenido algo que ver con estas relaciones tan largas y tan tempranas, ¿no? Igual Claro. he tenido enamorados antes, y Ya. Barbie también, pero nuestras 2 relaciones han sido bien largas, ¿no? Claro, y sobre todo cuando uno ya decide de repente emprender una familia y un matrimonio, han trabajado mucho para que se pueda Sí. sostener en el A tiempo. mí me parece que ha sido fácil, ¿ah? Ujú. Y Barbie también, pero yo creo que lo que nosotras buscamos en una pareja definitivamente ha tenido algo que ver con la ausencia masculina, porque no tengo papá, no tengo hermanos hombres, abuelos casi nada, entonces no sé si será, pero qué coincidencia que las 2, ¿no? Ujú. Ok, entonces conoces a Pedro a los 16 años Sí. y te casas a los 18. Me caso a los 18, y de ahí formamos una familia a los 19. Jovencitos. Jovencita. ¿Y cuál fue el reto más grande de emprender una familia con un artista que tiene una vida muy... Los viajes. Claro, Ese es claro. el reto. Los viajes, y acostumbrarte a hacer tu vida no de soltera, pero casi de mamá soltera, a una edad tan joven, ¿no? Lo bueno es que Pedro y yo, al no ser celosos, ni posesivos, ni nada, había mucha confianza y comunicación. Entonces yo podía, mientras él viajaba, yo podía salir, divertirme, propio de la edad, Ujú. propio de los amigos. Entonces eso hizo que sea más fácil. Ujú. ¿Qué crees que fue lo que enganchó en ese momento tan jovencitos entre Pedro y tú? O sea, ¿qué enganchaste tú con él y él contigo también, no? Definitivamente la sensualidad entre nosotros siempre ha sido muy especial. Hablamos el mismo idioma en eso. Para mí es muy importante en una relación. Y yo lo admiro sobremanera. Y él siempre se ha jactado de mi inteligencia y yo de admirarlo, ¿no? Entonces, hay cosas muy puntuales que han hecho que funcione, ¿no? Ujú. Y hablábamos el mismo idioma, o sea, cómplices en todo momento. Eso creo que alimentó que funcione. No te voy a decir que era perfecto, No, claro. obviamente no lo era, Ujú. pero sí hemos rescatado cosas importantes que ha hecho que funcione durante tantos años. Y eso es importante, ¿no? Porque yo siempre digo que en una relación de pareja nunca se debe perder esa relación de amistad, porque en realidad es esa relación de amistad la que ayudó a que florezca la relación de pareja después, ¿no? Entonces uno tiene que ser pareja y también amigo, ese amigo, Sí. amiga cómplice, como tú mencionas, Sí. que están ahí caminando y que cuando uno se queda y jala y se apoyan y se comprenden y se van Sí. motivando el uno al otro, ¿no? Sí, tienen que hablar el mismo idioma, querer lo mismo, apostar por lo mismo. Y si no apuestas por lo mismo, por lo menos llegar a un acuerdo súper cercano para ir por el mismo camino, ¿no? Y querer lo mismo. Cuando he conversado con chicas, mujeres que tienen de repente una familia, una relación, con chicos que están en el mundo del arte, la música,
No sé si será coincidencia, pero muchas me comentan que les cuesta un poco lidiar con sus parejas porque son a veces muy distraídos, muy Total. dispersos. Totalmente. ¿No? Están siempre pensando en música, Siempre. en música. ¿Te pasó lo mismo a ti? Claro, o sea, a Pedro para conversar con él yo tenía que quitarle todo lo que tenía alrededor y decirle, mirarlo a los ojos y decirle, un ratito necesito que te concentres. Claro que tenía que ser un tema súper importante. Claro. Y me escuches, ¿no? Tanto sano como enfermo, en los dos. Y ahí recién, cuando yo sentía que tenía su mirada y su atención, le hablaba del tema importante. Temas cotidianos no era necesario, ¿no? Pero ellos van a mil. Sí, ¿no? Sí. Sí. Y De todas mira, maneras. y qué bueno de tu parte entender esa parte, ¿verdad? De redundancia y manejarlo. Sí, lo que pasa es que aprendes, ¿no? Claro. Y como no es malo, entonces simplemente te adaptas, ¿no? Ok. Esta parte que viene, Cintia, es importante porque justamente comenzaba el episodio comentando estos momentos complicados, ¿no? Tú llevabas una vida, digamos, común y corriente, como cualquier esposa, esposo, sus hijos. Cuéntanos un poquito cómo cambia todo esto, Mira, cuáles fueron las primeras señales. Pucha, el cambio, al ser una enfermedad degenerativa, el cambio no fue radical, Claro. el cambio fue progresivo, ¿no? Degenerativo. Entonces, te vas adaptando. Definitivamente la vida A terminó en vida Z, ¿no? Entonces, pero yo creo que te adaptas, aprendes, te tienes que informar súper bien y rodear de la gente que sabe para poder aprender a convivir. No es fácil, no lo es para nada, ni hasta el último día es fácil, pero yo creo que en la vida todo se aprende y te tienes que adaptar. Y si te quejas y reniegas y sufres, o sea, sufres de más, es más difícil adaptarse, ¿no? A veces la aceptación demora, pero llega, la aceptación llega. Y cuando llega esa aceptación de lo que te toca, es más fácil el camino. Claro, claro. Al inicio, que tú comentas que no es fácil, No. ¿cuáles son los primeros pensamientos que vienen a ti cuando ya ves el cuadro más visual, ¿no? O sea, obviamente es degenerativo, es lentamente, pero cuando ya lo ves más presente. Sí. ¿Cuáles son los primeros pensamientos? Lo primero es si vas a poder, lo primero es qué va a pasar, lo primero es se acabó mi vida, o sea, todo negativo, claro. Todo mal, como dicen los chibolos, todo mal, ¿no? Entonces te metes en el hoyo, obviamente sola para que el real afectado no vea que también tú te derrumbas. La idea, lo que yo aconsejo es que sí, derrúmbate, pero derrúmbate en privado, o con tu familia, o con tus amigos, porque él ya sufre o ella ya sufre, entonces ¿para qué darle doble dolor? Porque tú sientes culpabilidad, pero Pedro también a veces me decía, me siento culpable de que tú sufras, ¿entiendes? Ellos también tienen culpa. Entonces, ¿para qué cargarlo doble? ¿No? Porque ya pasa por bastante. Entonces hay que ser empático, esa famosa palabra, y llenarlo de amor. Entonces hacer que, si tú puedes sumar un poquito para que sufra menos, hazlo, ¿no? Qué reto, Cintia, porque cuando uno pasa una enfermedad, un diagnóstico, una condición, lo que sea, llegan a sentirse que están perjudicando a las parejas, ¿no? Sí, el enfermo sí. Sí, claro. Bueno, Pedro me lo decía. Y es válido, es válido. ¿Cómo hacías para darle esa tranquilidad de que no era así? Mira, lo sabíamos, obviamente, es lógico que él no tiene la culpa, lo tienes que conversar, pero como decíamos al inicio, la culpa a veces viene y se adueña y no la controlas. Yo creo que lo único es el tiempo. El tiempo te enseña y el tiempo te da la sabiduría y la inteligencia emocional y la valentía y el coraje. Todo es el tiempo. También el carácter, pero el tiempo es lo que yo creo que te da eso, ¿no? Y la madurez también, ¿no? Ahora, la gente madura con estas cosas. O sea, yo veo a mi hijo Tomás, ha madurado en estos 7 meses ha madurado de una forma alucinante, a diferencia de mis otros 2 hijos, ¿no? Entonces también el carácter hace que la madurez a veces llegue más rápido. Hay muchas mujeres, te mencionaba, muchas esposas, que están pasando en estos momentos una situación similar. Esposos que de repente no
no te reconocen, que no pueden moverse, movilizarse, que requieren asistencia, ¿no? Y muchas esposas, incluso tengo historias, que renuncian a sus trabajos, a su vida para dedicarse 100% a sus esposos, ¿no? Que al comienzo uno lo hace, y siempre lo hace con todo el amor del mundo, pero hablábamos esto también que el cuidador, la cuidadora, también se desgasta. Sí, sí. ¿Cómo pasó en ti esto? Mira, hay un síndrome incluso sí, claro, del cuidador, ¿no? Al principio, cuando te pasan cosas así tan duras como enfermedades, pucha, lo primero es a solucionar, ¿no? A solucionar para no sufrir. Y en ese torbellino, mientras estás solucionando, te olvidas de ti. Incluso yo me olvidé de mis hijos, especialmente el más chiquito, ¿no? Porque mi vida o sea, yo le decía, no importa que no haya comida en la casa, Pedro es prioridad. Y no pensaba si mis hijos iban a comer o no, porque tu mente se vuelve cuidadora, ¿no? De la persona que amas con toda tu vida, ¿no? Entonces, Perdón, sin ¿qué edad tenían tus hijos en esos momentos? Tomás, esto fue 2011, ya los grandes, o sea, 94, 98 y 2004, o sea, Tomás Queres tenía 6, 7 años, imagínate, Chiquito. El más chiquitito. O sea, no es que lo abandonas, pero tu prioridad ya pasa a ser el enfermo, ¿no? Claro. Y todos sus cuidados y este camino que no ves luz al final del camino, aunque sea un cliché, no la ves. Y estás en este torbellino todo el tiempo. Pero yo, a lo que decías es, yo aconsejo que no olvidarse de sí, porque las esposas se olvidan de sí, o los esposos cuando tienen una esposa enferma, claro. se olvidan de sí, y ya algunos, como yo, de ahí te encuentras, pero algunos nunca se encuentran. Entonces, como me decía mi mamá, o sea, tú no puedes enfermarte porque ya 2 enfermos, ¿tus hijos qué? Entonces ya empieza el trabajo de recordarte a ti que tú también tienes que estar bien, ¿no? Entonces, no olvidarse de uno. Yo, al ser tan nuevo, ahora lo puedo hablar, ¿no? Me olvidé de mí, pero ya llegó un momento en que ya me acordé de mí, pero eso es lo que yo aconsejo desde el principio. Y no está mal no olvidarse de uno. ¿Qué significa olvidarse de uno mismo? Que tú pasas a un segundo plano, que no importa que tú seas feliz, que no importa que logres metas, que no importa que quieras algo y no lo puedas lograr, porque tu prioridad es el enfermo, ¿no? Entonces te empiezas a descuidar, no físicamente, pero emocionalmente, ¿no? Y eso también hace que de repente cuando te das cuenta te llenes de cólera o de rencor, y eso no suma nada, ¿no? Entonces no debemos llegar a eso, ¿no? Tampoco te digo que te vas a reír todo el día y cantar y estar felicísima cuando estás sufriendo, ¿no? Pero hay que cuidar y cuidarse. En este rol de ser la esposa, de ser la cuidadora y al mismo tiempo tener un pequeño de 7 años, ¿cómo hiciste para poder leer? Con ayuda, o sea, con ayuda de mis hermanas, con ayuda de personas en mi casa, de las abuelas, de los hermanos también, aunque no es su rol, pero es alucinante porque los hijos también tienen su rol, también tienen su mundo, también tienen su pena, ¿no? Por más que tú los metas en una burbuja y trates de que no les pase nada, también cargan, ¿no? Y también Salvador, por ejemplo, mi hijo, el del medio, que ahorita tiene 26 años, automáticamente tomó un rol, no de hombre de la casa, porque Pedro siempre lo fue, pero de protector, ¿no? Yo creo que estamos chipeados de proteger a los que amamos, ¿no? Entonces, dejarlos que ellos también vivan su vida y dejarlos también que ellos vivan su luto a su manera, ¿no? Has dicho algo muy importante que me llamó la atención, que Pedro nunca dejó de ser el hombre de la casa. Sí. ¿Cómo le dabas ese lugar y al mismo tiempo él tenía un diagnóstico? Sí, como proveedor nunca dejó de ser. Bueno, Pedro ya todos lo conocemos, un artista inmenso y con las decisiones importantes de la casa. En mi libro hay una parte que hablo de Pedro del machismo, pero hoy en día sí, era machista, es una sociedad machista, la latina es machista, pero también yo le daba el rol importante de toma de decisiones importantes, porque si eso lo hacía feliz, ¿por qué no? ¿No? Entonces, entre mis hijos y yo compartíamos el apoyarlo en que tome las decisiones más grandes de la casa, cosas importantes, ¿no? De decisiones de
si nos mudamos, no nos mudamos, Ujú. si pagamos esta opción o pagamos esta, ¿no? Entonces, para mí él siempre fue como que el proveedor y el hombre de la casa, siempre. Ujú. Y eso ayuda también, ¿no? Porque, A él, claro, muchísimo. claro, porque ya, digamos, con este diagnóstico paró la forma en cómo manejaba su carrera, trabajo. ajá, pero al mismo tiempo el que tenga ese poder de decisión lo hacía todavía sentirse que un ser de Claro. valor, ¿no? Y tus hijos ven que en esa posición que está, también sigue siendo el hombre maravilloso y fuerte y luchador y proveedor y responsable, etcétera. Entonces, sigue siendo un ejemplo para ellos, a pesar de las dificultades, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. En esta etapa de ser la cuidadora, es válido muchas emociones Sí. también, ¿no? Es válido el cansancio, es válido la culpa, es válido la desesperación, la renuncia, el huir. El quejarse. Sí, ¿cómo pasó contigo? Porque que tú compartas todo lo que también el otro lado que no se suele hablar, porque la gente puede decir, ay, pero qué mala, ¿cómo puede? Eres humano. Totalmente. Y eso no tiene nada que ver con el amor que tú sientas a tu esposo. No solo eres humano, todo es nuevo. Ujú. Entonces, aprendes sobre la marcha. Yo tuve la gran ventaja de tener ayuda, ¿no? Porque ya llegó un momento en que Pedro, yo no podía sola, entonces necesitaba ayuda, ¿no? Entonces, y como te dije al principio, si tenía que llorar o sufrir o quejarme, trataba de no hacerlo frente a él. Pero de que me quejaba, lloraba y sufría, lo hacía. Y mi mayor escape era, mi hija no vivía en Perú, entonces yo viajaba a verla o por mi trabajo, salía mucho de viaje y esos eran mis escapes y esos eran mis salidas. Y regresaba renovada a seguir luchando, porque es una lucha diaria, ¿no? Sí. No solamente contigo, sino con la propia enfermedad, que se vuelve tu enemigo, ¿no? Claro. ¿Cómo lograste soltar, no se suelta la culpa, pero manejarla para poder decidir, por ejemplo, hacer ese primer viaje, ¿no? Porque hay muchas esposas que me cuentan y me dicen, todos me dicen que me vaya un fin de semana, que se quedan con mi esposo y que yo no me preocupe, pero que me dedique, pero no puedo, o sea, es una cosa que te ata, ¿no? Lo que pasa es que es una decisión muy personal. Nadie es dueño de la verdad. Y todos te pueden decir, anda, Pedro me decía, quédate un mes más. Yo le escribía desde Madrid, donde estaba mi hija, amor, quédate un mes más. Entonces yo tenía el apoyo constante de Pedro. Eso también me ayudó muchísimo. María José también me decía, mamá, quédate una semana más. Entonces, las personas que tú más amas, al final suena horrible, pero de quien buscas aprobación, yo buscaba aprobación de Pedro para no sentirme tan culpable. Claro. Entonces es un trabajo en equipo. Y él también seguramente perdía culpabilidad al darme permiso, por decirlo así. Claro. ¿No? Obviamente no lo necesitaba, Al pero soltarte. yo necesitaba sentir que él estaba bien si yo me iba. Entonces yo sí creo que es un trabajo en equipo como esposos y es una decisión muy personal, ¿no? Claro, 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 sí, pues es cierto, o sea, que la misma persona, tu esposo en este caso, te dé esa venia, que no lo veo como un tema machista, sino como un tema de apoyo. Mira, exacto, o sea, yo te veo a ti, que estás todo el día aquí, que te olvidas de ti y te agradezco y no puedo hacer de repente mucho aquí y lo más grande que puedo hacer es anda, ve, sé feliz y diviértete y desconéctate. y disfruta con tu hija. Claro, yo no me iba a la discoteca ni a tomar ni nada, yo me iba a ver a mi hija, Claro. a estar con ella, ¿no? Que también necesitaba de mí. Y eso me ayudó a tomar las decisiones de poder dejarlo, ¿no? Y viajar. Aparte que él siempre ha tenido frases y argumentos muy sabios, ¿no? Muy Siempre, profundos. muy inteligente, Sí. muy capo en inteligencia emocional y muy desprendido. Eso era él. ¿Cómo orientar desde tu experiencia a ir soltando esta culpa, Cintia? Mira, yo creo, en base a mi experiencia, que Claro, ya son claro. tantos años, 10 años, más, un poco más, 13 años,
cuando tú sientes, ojo, que nada escrito en piedra, ¿no? Cuando tú sientes que ya tienes el control, es ahí que tú ya te puedes liberar un poquito. Entonces, yo veía en mi casa que todo funcionaba. Hay también una parte en mi libro que la rutina, uno dice, qué asco, la rutina. No, la rutina se volvió aliada, porque la rutina le daba seguridad a él y a mí. Uh-huh. Entonces, cuando tienes una pareja enferma, la rutina se vuelve un aliado, no un enemigo, porque eso le da seguridad a la persona enferma, porque ya sabe que viene, ya sabe que le toca, ya sabe que no va a pasar nada. Y esa rutina me daba seguridad a mí para manejar mis tiempos también, porque sabía que todo estaba bajo control. Uh-huh. ¿Y qué te da la rutina? El orden y manejar las cosas ya sabiendo que tienes que hacer, ¿no? La rutina, claro, me parece un aliado para estos casos, nada más. No para un matrimonio sano. Claro, no. Eso es otra realidad, pero uh-huh, esto también funciona y se vive exactamente igual en cualquier rol del cuidador, o sea, del hijo a la madre, sí, al padre, al abuelo, al tío, al hijo, o sea, el cuidador vive exactamente lo mismo, sí, ¿no? Ese desgaste emocional, esa culpa, esa sí, angustia, el olvidarse de uno mismo por momentos, sí, ¿no? Entonces, hay una serie de consecuencias que va dejando el asumir el rol del cuidador. Sí. Y que a veces, no sé si ha pasado en tu caso, a ver, tú coméntamelo, a veces yo escucho en mi trabajo que hay una persona que se encarga de alimentar tu culpa constantemente, ¿no? Yeah. Directamente o indirectamente, ¿no? A veces no en el esposo directamente. Te digo, por ejemplo, ¿no? Casos como ¿cómo es posible que dejes a tu madre así? Uh-huh. ¿Cómo es posible que te desaparezcas tanto tiempo? ¿O por qué sales con las amigas o los amigos? Entonces, son formas de darle poder a tu culpa. Ya lo entendí, no es mi caso, pero yo creo que eso podría cambiar a las personas que les pasa eso. Claro. Por ejemplo, una mamá que le dice a su hija, que tiene el nieto enfermo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo te vas a ir si el bebé está así, no sé qué? Pero es porque la suegra o la abuela ve al bebé mal. Pero si lo ve bien, no tiene por qué decirte eso. O sea, tú haces que no tenga por qué decirte eso. Entonces, yo creo que si el enfermo está bien, esas quejas no deberían venir al caso, ¿entiendes? Uh-huh. Y por más familia que sea, como dije al inicio, tienes que rodearte de las personas adecuadas, porque uh-huh, si hay gente que te hace daño, es lo que menos necesitas en esos momentos, claro, por más familiares que sean. Así, ¿no? Así es. Además, que es importante y creo necesario estos espacios para el cuidador o cuidadora, uh-huh, porque va a volver a continuar en ese trabajo el cuidador con mucho más energía, totalmente, con mucha mayor disposición también, ¿no? Porque imagínate, o sea, llegan personas a terapia muchas veces con una actitud y un comportamiento que se desconocen, con irritabilidad, impulsividad, poca tolerancia, no, yo no renegaba tanto, ahora grito, maltrato a mis hijos, o sea, es todo un tema. Y eso culpa también. Uh-huh, exacto. Es muy difícil, de hecho tiene que ver el carácter, lamentablemente. Uh-huh. Hay personas como yo que de repente son más pasivas y aceptan más. Acuérdate que yo, como dije antes, tuve la ventaja de tener ayuda. Uh-huh. Entonces, la ayuda también para mí era un escape. Claro. ¿No? Entonces, es bien difícil, es caso por caso, porque sí, yo tengo amigas que sus esposos están enfermos y ellas no tienen la libertad que Pedro me daba a mí, ¿no? Pero no está mal, simplemente es lo que le tocó a ella, ¿no? Claro. Entonces, yo los pocos tips o muchos tips que puedo dar son en base a mi experiencia y cómo yo salí o traté de salir de esto. Y hoy en día te digo que es muy difícil, pero logras sobrevivir, logras vivir, logras adaptarte, logras llevar esa vida que te toca sin quejarte después. Al principio te quejas horrible, pero claro, llega un momento que ya no te quejas, ya es tu vida y es la que te tocó. Uh-huh. Y es la que vas a asumir, y si la vas a asumir, asúmela bien, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta muy clásica que cuando uno tiene estos cambios bruscos en la vida, uh-huh,
que nunca las imaginó, ¿qué se hace, no? O sea, el por qué a mí. Sí. ¿Te respondiste alguna vez esa Nunca. pregunta? Y me la hice 5,000 veces, 10,000, 50,000, 30,000. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si todo era perfecto, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? 1000 veces, hasta que una vez Barbie, mi gemela dorada, me dijo, basta, basta. Nadie te va a contestar, Cintia, basta. Ese día paré. Ese día entendí que hasta el día de hoy, nadie, es que de verdad, todo lo que están viendo, nadie te va a contestar nunca esa pregunta. Porque no la hay, no hay respuesta a eso. Entonces, ¿para qué hacértela, no? Es válido, Claro. porque te la haces. Claro. Pero también es válido entender que no hay respuesta, por lo menos en mi caso. No sé si tú la tienes, pero creo que no hay respuesta. No hay una respuesta explícita, bastante de repente reflexionada, pero sí una respuesta en general, ¿no? Que los momentos adversos, y que esto lo sabemos muchas personas, te deja un mensaje, te deja un aprendizaje. Suena cliché, siempre digo esta frase de que por algo pasan las cosas, pero es cierto. Todo el mundo. Es muy cierto. Y me imagino que todo el mundo lo decía. Uf, yo prohibía que me digan esa frase. Exacto. La prohibía en mi casa. Claro, porque dices, claro, o sea, qué fácil es decirlo cuando no lo vives, ¿no? O sea, porque tú estabas viviendo el día a día también. Pero tú sabes qué pienso de esa frase, que Barbie se debe estar riendo ahorita que nos ve, porque decía, ni me digan esa frase. Yo creo que esa frase es real, sí, pero es como un placebo para calmarte. Por algo pasan las cosas, no hay respuesta, pero por algo pasan para apaciguar tu dolor, ¿entiendes? No sé si me dejo entender. Sí, claro, es válido. Pero al final tienes tanta rabia en esos momentos que no te importa qué es lo que va a pasar. Simplemente no quieres que pase lo que estás viviendo, ¿no? Claro, porque... Le agarras cólera a la frase como yo. Claro, porque la primera etapa es la no aceptación, pues. O sea, sí, y la no aceptación es la etapa un poquito larga incluso, ¿no? Y es donde está la rabia, ¿no? Y la cólera, la frustración contra todos. El miedo. Horrible, exacto. Es horrible, es horrible. Sí, es parte de cómo lograste que tus hijos entiendan todo esto, cómo se sumaron ellos a esta nueva vida también. Mira, yo cometí el gran error de meterlos en una burbuja para que no sufran lo que yo sufría, y Pedro también. Por eso Pedro tapó muchos años el diagnóstico. No sé si ustedes se acuerdan que cuando Pedro le diagnostican, que fue en privado conmigo, él decía que tenía disartria. Él no decía que tenía ELA, ¿ya? Entonces, es más, ni siquiera sé si ustedes sabían que tenía ELA, que es una gran enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, él decía disartria. Muy inteligente, la disartria es una consecuencia de la ELA. Nunca mintió, maestro, ¿no? Era muy sabio, pues. Sí, muy inteligente. Entonces, y yo le decía, pero basta, no cargues con esa mochila, basta, di lo que tienes, no estás haciendo nada malo, porque se vivía protegiendo que nadie sepa el diagnóstico. Hasta que un día me dijo, lo hago por mis hijos, Cintia. No quiero que sepan lo que yo tenga. Pasaron algunos años que escondimos la enfermedad de él y yo, y está en mi libro, 2 años no hablé de la enfermedad, hasta que vimos que mis hijos ya estaban bien, y ya eran grandes, y ya entendían, y ya veían todo el día a día, que ya él decidió decirla, ¿no? O sea, ya se sintió más libre de poder hablar con nombre y apellido de la enfermedad, ¿no? Ah, mira. ¿Y tus hijos cómo reaccionaron? ¿Cómo lo tomaron? Lo tomaron mejor de lo que pensábamos. Lo que pasa es que Pedro y yo hicimos un buen trabajo para que obvio, sufrieron y sufrían, pero yo creo que al vernos tan, no sé si decir, al vernos que habíamos aprendido tanto, lo que pasa es que Pedro es una persona tan inteligente y tan culta desde que era chibolo, siempre ha sido muy culto, entonces siempre estaba un paso más adelante de lo que podía pasar. Entonces, siempre ha protegido de alguna manera la información que se movía en mi casa. Entonces, él hacía que no sea tan duro por cómo él explicaba las cosas, ¿no? O sea, hablaba directo, claro y conciso, pero eso hacía que no haya tanto rodeo y que no te duela tanto, ¿no? Entonces, y lo hablaba bien, lo hablaba como tenía que ser. Entonces mis hijos adoptaron una posición de entender las cosas y vivirlas, ¿no? Y acostumbrarte como lo hice yo.
Es que esa naturalidad, Ujú. ¿no? De poder primero conocer el diagnóstico, como tú mencionabas al inicio, conocer de esta enfermedad, de este diagnóstico, Informarte. es importante. El poder compartirlo de una forma tan natural, tan Sí. genuina, también es otro peso, Sí. ¿no? Porque estás educándote y educando a tu familia, ¿no? Y preparándola para poder tener un plan de acción y saber cómo todos manejarlo, ¿no? El hecho de que la persona, digamos, con un diagnóstico se sume a esto es fundamental, porque hacía un Sí. equipo contigo. Mira, dentro de su condición, hacía un gran equipo contigo. Sí, yo también creo que lo que decíamos en antes, que mis hijos al verlo tranquilo, lo que pasa es que Pedro nunca se quejó, nunca. En los 13 años, nunca, bueno, con nosotros, seguro se quejaba consigo mismo, seguramente, ¿no? Pero con nosotros nunca se quejó. Entonces, esa posición hacía que nos daba tranquilidad de alguna manera, ¿no? Porque si te estás quejando, que es normal también quejarse, pero Pedro tomó la posición de no quejarse y de aferrarse uno a Dios, ¿no? Se aferró muchísimo y eso le daba una paz interna admirable. Y se aferró a se volvió coleccionista de amplificadores, a su música. Entonces tenía cosas a sus redes sociales, eran su mundo. Entonces siempre estaba, alucina que habían días que me decía, amor, no puedo, estoy full. Una persona en esa condición, yo celebraba cada vez que me decía eso. Entonces, mira esa actitud valiente, ejemplo. Entonces, mis hijos y yo veíamos eso y eso nos daba paz mental. Uh-huh. Claro, es que demostró y dejó un mensaje importante, ¿no? Que los seres humanos tenemos esta gran capacidad de poder adaptarnos a los cambios, ¿no? Claro, los cambios generan miedo, incertidumbre, y por eso mucha gente se queda en su zona de confort. Sí. Pero si utilizamos esta capacidad que todos tenemos, porque nacemos con esto de adaptarnos, sí, empezamos a vivir la vida de otra manera, pero no dejamos de vivirla. Sí, exacto. Y le sacas la mugre al tiempo y a la vida. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, la aceptación es tan importante. A veces aceptas a medias, ¿no? O aceptas y de ahí, no sé, al mes desaceptas, no sé cómo se dice, porque no es fácil. Así es. Pero una vez que aceptas, ya tienes la mitad del camino ganado. Claro, duele. La aceptación duele. El camino a aceptar duele y la aceptación también. Sí, pero exacto, la aceptación es liberación. Sí, totalmente. No, tranquilidad, estabilidad. No te digo que es fácil, pero sí es liberador. Sí, totalmente, totalmente. Estas familias, esta persona en la familia, mejor dicho, que está asumiendo este rol de cuidador, es importante que el resto de miembros de la familia cuiden de este cuidador también. Sí. ¿No? O sea, es como que una cadena. Sí. En tu caso, ¿quién fue tu cuidador indirectamente? Obviamente mi hermana Barbie, tu hermana. Mi gemela, o sea, es mi ADN, es mi otro yo, es mi mitad. Tengo amigos muy cercanos que también se preocuparon. Mi mamá también estuvo todo el tiempo tras bambalinas. Qué alucinante cómo hay personas, los que me escuchen, que no importa, están ahí, pero basta que hagas así, ya están ahí, pero están tras bambalinas solo si los necesitas, ¿no? No están, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? No, no están, solo están presentes. Para cuando tú levantes el dedo, están ahí. Y eso de verdad es necesario, que te rodees, no solo de los mejores médicos, no me refiero a mejores, los más caros, me refiero a los que más saben. Porque puede ser un terapeuta, que en mi caso la terapeuta Amparito sabía tanto de la enfermedad, ¿no? O Marita, la nutricionista de Pedro, sabía tanto de la alimentación. Por eso Pedro 13 años en una enfermedad que no es muy amigable, que digamos, ¿no? Entonces, y que no tiene tratamiento, ¿no? Entonces, en ese caso de la gente profesional, pero en el caso de amigos, Pedro estuvo un tiempo en un programa de televisión, mira, la gente todavía apostaba por él y lo contrataba, estaba en vivo, todo por WhatsApp, en un programa de televisión, todos los sábados daba en vivo
todos los sábados venían estas 3 parejas, Barbie es una de ellas, con Mariana, Kalin, Sabina y Karsten, todos los sábados durante, creo que duró 4 meses, sentados ahí, acompañando a Pedro mientras él estaba en el programa, de ley. Entonces, esas personas son las que tú necesitas rodearte de, o sea, tú no le pides, ellos ofrecen, y cuando ellos ofrecen es auténtico. Entonces, ese es tu mejor apoyo. Exacto. Como cuidadora, ¿no? Claro, claro. Y reconocer también esas cosas, actitudes, comportamientos, esfuerzos que hace el cuidador o la cuidadora, ¿no? Porque a veces la familia no... Bueno, somos una sociedad en que nos cuesta expresar cosas buenas del otro, ¿no? Se da por hecho, se asume, pero es importante también el verbalizar, oye, te felicito, qué bien lo haces, ¿no? Qué admirable tu trabajo, wow, cuánto has aprendido, cuánto has cambiado, cuánto has madurado, cuánto has evolucionado, qué fuerte que eras, ¿no? O sea, son palabras que las escuchas de las personas que de repente nunca imaginaste escucharlas y es tu alimento también. Qué loco lo que dices, porque ahorita que nunca había escuchado eso, pero durante todo el proceso con Pedro acá, eso era bien poco, porque para mí no era necesario, bonito, sí, lindo, ¿no? Pero ahora que Pedro no está, eso es todos los días. No sé si por mi libro, porque claro, yo sacaba a la luz todo esto cuando Pedro lo tenía súper escondido. Sí, te ayuda un montón, pero es verdad, durante todo el proceso era bien escaso. Eso es bonito, sí, puede pasar algunas veces, pero no es como ahorita cuando ya se fue. Y de repente, bonito lo que dices, porque hay mucha gente que ahorita tiene que es cuidadora, que está con su pareja o hijo, madre o padre, y nadie les dice. Y recién cuando se va, como en mi caso, llega esta lluvia de palabras maravillosas, como todo un país que nos ha cargado a mí y a mis hijos, ¿no? Claro. Pero sería bonito a la gente que está escuchando que un ratito le digas, oye, te felicito, qué bien estás haciendo. Eso ayuda un montón. Claro, claro, es importante verbalizar y reconocer, porque es motivación también, ¿no? De repente no te puedes dar esa bendición de poder salir, porque a veces cada familia es una realidad distinta, económicamente hablando. Sí, claro. ¿No? Entonces de repente no puedo salir, estoy escuchando esta conversación y me gustaría también irme de viaje, pero no tengo el dinero porque todo es para mi familiar que está enfermo, pero ya las palabras que no tienen costo. Ajá. Y no solo eso, para los que nos estén escuchando, el hijo de la cuidadora, esas son las más importantes, que tu hijo te reconozca, porque claro, los papás siempre nos van a decir que el líder es una trompa, pero que tu hijo venga, que se dé un ratito de decirle, oye mamá, gracias, qué bien lo estás haciendo, eso es lo más maravilloso. Entonces, esos hijos que nos están escuchando ahorita, tómense un ratito en privado para decirle a la mamá o al papá o a la cuidadora, gracias, te felicito, qué bonito lo que has dicho. Claro, exacto, la tía, el tío, el primo, la amiga, o sea, empecemos un poco a cultivar esta forma de motivarnos el uno al otro con palabras, ¿no? Y que no cuesta, muchísimo, pero al mismo tiempo es irónico porque culturalmente se avergüenza a la gente expresar afecto. Por eso acabo de decir, llévalo a un costadito, porque da roche, pues el hijo a decirle a la mamá que trome eres mamá, se muere roche antes. Sí. Pero sé que lo siente. Sí. Otro punto muy importante, Cintia, que lo conversamos también antes de la conversación, ¿qué tan válido es esto de, lo mencionaste muy rápido, pero quisiera que lo digas un poquito más, qué tan válido es esto de llegar a un momento en que quieres huir de todo y desaparecer y no saber nada de nada? ¿Qué tan válido es esto y cómo lo manejaste con la culpa? Mira, yo como te digo, tuve la ventaja de tener un trabajo donde viajaba. Ese era mi escape. Es totalmente válido querer rendirse, no querer más, querer huir. Nunca pasó por mi cabeza dejarlo. Claro. Conozco gente que me decía, pero eso no pasó por mi cabeza porque yo sabía que él me necesitaba y aparte es el amor de mi vida y ya tenía que ponerme
sacarme el sombrero de esposa y ponerme el de cuidadora, ¿no? Ujú. Y es totalmente válido querer rendirte, llorar, sufrir, etcétera. Pero ahí va nuevamente lo de la aceptación. Ya cuando aceptas, no te queda otra. Yo sé que los últimos años Pedro era mi esposo, pero no era con quien me casé. Y es normal para todos los cuidadores que ya no es el esposo con que te casaste. A veces la enfermedad toma el control. A veces te vence la enfermedad, a veces no. Entonces es una lucha constante entre la enfermedad y tú. O también como esposo y esposa sanos, también hay una lucha, ¿no? Pero yo con Pedro muchas veces decíamos que no nos gane la enfermedad, que no nos gane la enfermedad, ¿no? A veces nos ganaba, pero ya una vez que aceptas ya te atienes a las consecuencias, pues, ¿no? En las buenas y en las malas. Claro, claro. Sí, y esto que quede muy, muy claro a las personas que nos escuchan, ¿no? Que es válido, Es válido. es totalmente válido y eso no tiene nada que ver con Que el ames o amor. no ames. Ah, exacto. Yo Exacto. a Pedro, en mi libro sale, Pedro se va un 28 de diciembre, yo viajo un 24 de diciembre. El 25 le escribo, está ahí, que seguía sintiendo mariposas en el estómago. O sea, no tiene nada que ver el amor con, ay, ya no soporto un día más esta vaina. Exacto. Y de ahí las mariposas. No tiene nada que ver el amor con la paciencia o con la culpa. Es ahí. Justo cuando te quejas es un torbellino de emociones. Claro. Que a veces claro. te ganan. Entonces yo decía, no voy a dejar que la enfermedad me gane, porque es la enfermedad que hacía que yo sufra tanto, no era Claro, Pedro, ¿no? exacto. O sea, no sé si está bien o mal separar la enfermedad de la persona, pero el Pedro con que ya me casé ya no era el Pedro enfermo, ¿no? Exacto. O sea, al claro. 100% era, pero claro, emocionalmente no era, pues, ¿no? Así es, y es que es humano, pues somos seres humanos. Sí. Y a veces, como te decía hace un momento, las personas hay personas, no siempre, pero hay personas que se encargan de empoderar la culpa y darle tanto peso a nuestras vidas, ¿no? Con mensajitos. Peligroso es eso, y es terrible, Dios mío. porque el cuidador o la cuidadora ya está dando tanto de sí, ¿no? Y que escuchar una palabra que atente contra tu esfuerzo, tu dedicación y el amor que le das, te puede destruir. Te puede destruir. Por eso, qué importantes son este tipo de mensajes de gente que ha pasado por esto, como yo, para que sepan que que no eres culpable, que no estás haciendo las cosas mal, y si las haces de corazón y con respeto y con amor, así salgan medio chuequitas, medio no perfectas, las estás haciendo bien. Y que nadie te diga lo contrario, porque no están en tus zapatos. Así Qué es. fácil es hablar. Así es fácil hablar, es fácil juzgar de afuera. Exacto. Solamente la persona cuidador o cuidadora sabe lo que se vive en esas cuatro paredes, día, tarde, noche, madrugadas. Sí. Lo que menos necesita es que lo juzguen. Así es. A menos que sea un cuidador paupérrimo, que también los hay. Claro. Esos claro. los hay. Sí, también. Pero ahí ya no solo te juzgan, ahí ya es toda la comodidad que te tiene que sacar, ¿no? Así que es. no son la mayoría de los casos. Ajá. Cintia, ¿y en qué te transformó todo esto? ¿Sabes que soy más sensible? Te vuelve más sensible. No sé si es la edad, puede ser un montón de cosas, pero yo creo que te hace más, no sé si está bien decirlo, hablo por mí, creo que me hizo más humana, más sensible, más paciente, valoro un poco más las cosas más sencillas. O sea, lo que pierdes, lo empiezas a valorar más. No me refiero al esposo, me refiero a la vida normal, porque no es que lleves una vida normal, pero es una vida muy dura. Claro. Entonces, lo cotidiano, como dormir hasta tarde, o no sé, tonteras, no tener que salir corriendo, si se va la luz ya no traumarte, cosas tan tontas se vuelven de gran valor. Exacto, y que no tiene nada que ver con lo material ni el dinero. Nada que ver, nada. ¿Qué le dirías a tu Cintia de hace 5 años atrás?
Pucha, gracias por cuidarlo, por amarlo, por respetarlo, por valorarlo, y que lo hice bien. Eso, Sí. ¿qué te dirías a ti? Sí, No a que- él, a sí. ti misma, ¿qué te dirías? Que lo hice bien. Sí, estoy segura. Totalmente, totalmente, súper bien. Sí, nadie es Súper dueño de la bien. verdad, Ujú. pero yo creo que lo hice bien. Exacto, dentro de lo que, el aprendizaje que pudiste dar, ¿no? Sí. No, Sí. y de la calidad de vida que le puedes dar, ¿no? Exacto, y que todo fue sostenido por el amor, Todo, Cintia. nada El amor más. es algo maravilloso, Sí, maravilloso, exacto. y es el mejor medicamento que el ser Sí. humano puede dar al otro. Sí, sí. Y hay que ser muy, muy, muy fuerte, no sé si fuerte es la palabra, pero para no rendirse. A su madre, qué Sí. bestia. Uno se quiere rendir todo el tiempo, Sí. pero eso haría, me felicitaría por no rendirme cuando he podido hacerlo y cuando lo he querido hacer, pero pucha, ahí al pie del cañón. Exacto, Sí, exacto. sí. Y que mira, con lo que nos has compartido, Cintia, nos demuestras que las personas tenemos esa coraza, esa valentía, esa capacidad de poder sostenernos en los momentos más adversos, ¿no? Sí, 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 Ujú. sí. Sí, es muy duro, Sí, pero sí, yo pero también, se puede. por supuesto que se puede cuando se quiere, Sí, ¿no? Cuando uno exacto. lo decide también. Sí, Tiene que ver voy con a la dar un decisión. consejo tonto, pero que a mí me sirvió y vino de mi mamá. Es tonto, pero funciona. Ujú. Cuando estés así como ya que no puedes más, es muy personal. Ujú. Yo lo que hacía es me metía un duchazo, respiraba profundo y empezaba de nuevo. Y me sirvió. Tonto, barato, pero funciona. Barato sí, tonto no lo creo, no, nada, Cintia, nada de lo que te sumó o te suma en tu vida Claro, es tonto. sí. O sea, Sí, me funcionó. no se puede invalidar algo que para ti fue de mucho poder en esos momentos, ¿no? Sí, claro. Sí, y que puede ser de poder para muchas personas también. Sí, yo te entiendo y me emociono contigo. Yo también asumo un rol de cuidadora ahora con mi madre. Ajá. Ella hace un mes y medio ha tenido un ACV Ah, y esto cambió también de pronto. Y los primeros días es horrible. Yo he llegado a decir, en las madrugadas sobre todo, ¿no? Dios mío, te entrego mis miedos, te entrego mis frustraciones, te entrego mis temores, dame descanso, dame sueño, dame poder dormir un poquito, no, dame esa fuerza, por favor, y se lo entregaba a él, yo soy muy, muy creyente, ujú. y mi frase que siempre he usado, no solamente en estos momentos, sino siempre es, hágase tu voluntad, ¿no? Dar todo de mí y hágase tu voluntad, y bueno, darle calidad de vida, ¿no? Sí, Que es calidad lo de que vida. uno puede dar. Sí, eso es lo que se merecen. Sí, Los enfermos, eso es lo que se y merecen. mucho amor. Ellos no pidieron enfermarse. Así es, Simplemente les tocó. Y Así se es. merecen todo el amor y todo el respeto del mundo. totalmente. Ujú. Y admiración, porque a pesar de Sí. que tienen una condición, también siguen luchando por seguir adelante, ¿no? Son un ejemplo para todos y para sus más cercanos. Sí. Sí. Cintia, muchas gracias, de verdad, por compartir esto. Tu libro, Esposo Mío, me ha dejado intrigada, pero hay muchas cositas que tenemos que leer. Gracias por compartirlo. Me decías que ha sido terapéutico para ti, Sí, es mucho. una catarsis, Sí. y qué Sí. importante. Sí, Eso también. Quiero que ayude a mucha gente que pasa por algo similar, porque todos pasamos por algo. Exacto. Nadie viene acá a pasarla gratis. No, Todos pasamos por algo. así es. Y que quede muy claro este mensaje del cuidador. Sí. Hay que cuidar del cuidador o de la cuidadora, ¿no? Que Hay es que un ser cuidar y humano. cuidarse. Exacto, que también se cansa, que también es válido, que se frustre, Sí. ¿no? Porque Que es un se ser rinda. humano. Ujú.
Sí, hay que darle ese soporte también de cuando en cuando, y las palabras de aliento, ¿no? Las palabras de reconocimiento. Qué importante es eso, no lo había pensado nunca, pero es muy importante. Sí. Cintia, ¿algo que quieras decirnos, compartir? Nada, muchísimas gracias. Pucha, son solo 7 meses, o sea que todavía estoy así, medio duelo y nada, aprovechar la vida al máximo, porque la vida es, como yo digo, es rara y loca y hay que sacarle la mugre antes que te la saque. Así es. Sí. Y yo creo que Pedro, en toda esta inteligencia, sabiduría, le llamo yo, que él tenía, yo creo que él te está diciendo, vive, te toca. Sí, ya me lo decía. ¿Te das cuenta? Sí. Claro. Sí. Te toca, Está entonces feliz. Está feliz y agradecido también, ¿no? Sí, y ¿sabes qué he aprendido también en estos 7 meses? Que, no quiero llorar de nuevo, pero nos vamos a volver a juntar de todas maneras, Pedro y yo. De todas. Así es. Y eso me mantiene. Eso sí va a pasar. Sí. Es más, están juntos. Sí. ¿No? Todavía de repente no lo puedes tú visualizar como antes, pero está contigo. Sí, lo está sé. Contigo, ¿no? Gracias, Cintia. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Por favor, esposo mío, tienen que leerlo, llevárselo a casa, y muchas bendiciones para ti, para tu familia, para tus hijos. Gracias. Gracias a ti, Cintia. Gracias. Y a ustedes también, a cuidar a ese cuidador, a esa cuidadora. El cansancio es válido, el agotamiento es válido, el querer huir, escapar es válido, eres un ser humano. Pero el amor que tienes a ese familiar, y a veces la falta de apoyo que hay de la familia, muchas veces cada familia es distinta, te va a hacer un ser humano totalmente diferente, mejor. Y después vas a entender que vas a poder ayudar a mucha gente también que está pasando por lo mismo que estás pasando tú. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Todos Sanamos. Chao.